En general, cuando, por ejemplo, al comienzo de la pandemia los precios de las mascarillas eran muy caros, la tendencia, tanto en los medios de comunicación como en la gente de a pie, es pensar que las empresas están aprovechando. Entonces, mira qué desgraciados, justo ahora que necesitamos mascarillas, suben los precios. Entonces nos están fastidiando. En realidad, bueno, eso es lo que está diciendo el Fondo Monetario Internacional cuando dice que quiere que los ganadores, entre comillas, de la crisis paguen más impuestos. Pero ahí hay una incomprensión de lo que significa una subida de un precio. Un precio, cuando sube, nos está diciendo que un bien es más escaso. Antes de la pandemia se consumía una X cantidad de mascarillas. Cuando apareció la pandemia, la demanda por mascarillas aumentó rápidamente y se multiplicó por no sé cuántas veces. Evidentemente, no había mascarillas para todos. Entonces, lo que nos dice el aumento del precio es que las mascarillas se hicieron escasas. Hay pocas mascarillas para todas las mascarillas que se están demandando. Entonces, lo primero que hace el sistema de precios es darnos información. En este caso, la información que nos daba era la escasez de las mascarillas. Pero la realidad era que en ese momento las mascarillas no alcanzaban para todos. Entonces, hay dos maneras de resolver ese problema. Una es con el sistema de precios. ¿Y el sistema de precios cómo lo resuelve? Simplemente el precio sube y los consumidores van y pagan. Hay gente que lo puede pagar y gente que no lo puede pagar. Es decir, el que lo paga es el que lo valora en mayor medida. Entonces yo sé que tú puedes pensar, bueno, al final es injusto porque las mascarillas las necesitamos todos y entonces la termina teniendo el que tiene más pasta y eso no es culpa de la gente. Bueno, y yo sé que esto tiene un aspecto antipático, eso lo admito. Lo que te digo es que si no se hiciera así, la alternativa es buscar una solución política. La solución política es decir, señores, las mascarillas se van a vender a este precio, algo así intentó el gobierno, lo que pasa que lo hizo solo con un tipo de mascarillas, bueno. Le pone un precio y también puede racionarlas en decir, bueno, se van a comprar tantas mascarillas por persona durante tantos días, la típica cartilla de racionamiento. Ese es un ejemplo extremo, la otra es controlar el precio, o se pueden combinar ambos ejemplos. Lo que pasa es que aún en ese caso, yo sé que mucha gente pensará que la solución del gobierno es más justa porque permite que la gente acceda a las mascarillas, pero eso en realidad es un error. Porque, como te dije antes, las mascarillas eran escasas y el gobierno no ha hecho nada por aumentar la cantidad de mascarillas. Por lo tanto, lo único que hace el gobierno es cambiar el reparto de las mascarillas, pero con un problema añadido, que es el que te acabo de decir, que el gobierno no estimula el aumento de la producción de mascarillas. En cambio, cuando el precio es libre y el precio se dispara, como se disparó, muchos empresarios se dan cuenta que ahí está el negocio, que conviene fabricar mascarillas. Entonces empiezan a fabricar mascarillas, aumenta la oferta, la cantidad de mascarillas y por lo tanto el precio cae. Por eso, las mismas mascarillas que hace un año en una farmacia me costaron 15 euros, ahora me costaron 50 céntimos y además me las trajeron a mi casa. El mismo, y esa es la síntesis de cómo funciona el sistema de precios. También podría ser a la inversa. Imagínate que se descubre un yacimiento de cobre de unas dimensiones impresionantes y entonces la oferta potencial de cobre aumenta muchísimo y entonces el precio del cobre se desploma. En ese caso, la caída de precio nos estaría diciendo que el cobre se ha hecho más abundante. Y como es más abundante, algunas
empresas que no fabricaban productos con cobre porque no les resultaba rentable, lo empiezan a fabricar. Otras empresas que ven que el cobre es más barato, reemplazan otros metales por cobre para poder reducir sus costes. Entonces, la primera función del sistema de precios libres es transmitir esa información, la información sobre la escasez relativa de todos los bienes. La segunda función es la coordinación, porque gente que no se conoce, o incluso gente que se odie, o gente que esté a miles de kilómetros una de la otra, coordinan sus actividades. Por ejemplo, el minero que estaba diciendo antes del cobre, al reducir el precio, está de alguna manera dándole una señal y coordinando su actividad con los fabricantes que utilizan cobre habitualmente, porque le está diciendo pueden aumentar la producción y pueden hacerlo a mejores precios. Entonces están coordinando la actividad. Y la tercera función, y las tres funciones están obviamente interrelacionadas, porque al final son tres ángulos para mirar el mismo fenómeno. La tercera función es el cálculo económico, porque si no hay precios, no se puede saber si algo es rentable o no es rentable. Entonces, si una empresa no puede determinar si algo es rentable, no sabe si le conviene hacerlo o no. Entonces, la tercera función del sistema de precios libres es permitir el cálculo económico, es decir, que los empresarios puedan determinar cuál es la forma más rentable de producir. Y este sistema, al final, con la información, con la coordinación y con el cálculo económico, es el que permite el mejor aprovechamiento de los recursos. Si el gobierno comprende el funcionamiento del sistema de precios, se daría cuenta de que lo último que hay que hacer, o mejor dicho, lo que no hay que hacer bajo ninguna circunstancia, es manipular los precios, distorsionarlos, intervenirlos, controlarlos, porque ahí deja de funcionar el sistema. Entonces, si por ejemplo el gobierno hubiese querido ayudar a la gente a disponer de mascarillas, sin quitar los estímulos al aumento de la producción de mascarillas, podría ser, por ejemplo, dar bonos o desgravaciones fiscales a la compra de mascarillas o dar un cheque de 20 euros para comprar mascarillas o algo así. Pero lo importante es no intervenir, no distorsionar, no manipular el sistema de precios, porque si no deja de funcionar. Tú mira qué importante es que cuando Alemania estaba en ruinas tras la Segunda Guerra Mundial y ya estaba ocupada por Estados Unidos, Inglaterra y Francia, todo estaba absolutamente controlado, porque ni siquiera había alimentos suficientes para alimentar a la población. De hecho, uno de los problemas que tenían los alemanes era que daban 1.600 calorías por día por persona, y una persona adulta necesita más de 1.600 calorías, por lo tanto estaban débiles y no podían trabajar. Entonces, en ese contexto fue que Ludwig Erhard, el que después fue el ministro de Economía de Konrad Adenauer, decidió, aprovechando una redacción un poco confusa del reglamento de los aliados, decidió de la noche a la mañana suprimir todos los controles de precios, todos los controles. ¿Qué consiguió Erhard? Que en ese contexto, en poco tiempo, se llenaron las góndolas, se llenaron los escaparates de mercancía. ¿Por qué? Porque hubo empresarios en pequeña escala que vieron que había una oportunidad de negocio. Pero claro, si tú tienes los precios controlados, no hay tal oportunidad y por lo tanto no hay producto. Entonces tienes la ilusión de que los precios son bajos, pero al final si el precio es bajo, pero no puedes comprar porque no hay producto, ¿de qué te sirve? No te vale de nada. Es fundamental recordar que esto funciona siempre y cuando se respete el derecho de propiedad, porque como ya te he comentado en alguna otra oportunidad,
cuando alguien compra y vende, lo que al final lo único que está haciendo es intercambiando derechos de propiedad. Si yo compro el pan, estoy adquiriendo la propiedad sobre el pan y el señor que me vende el pan está adquiriendo la propiedad sobre mi dinero. Entonces, si en algún punto no se defiende, no se respeta o hay inseguridad sobre el derecho de propiedad, pues las transacciones no van a ser fluidas y por lo tanto los precios no van a reflejar ni la información, ni van a poder coordinar, ni van a permitir el cálculo suficiente para cumplir de manera óptima con su funcionamiento.